de Indios Verdes. Hemos llegado aquí a Ermita Iztapalapa, donde nos encontramos en una barbería que la verdad rifan aquí los cortes, que se llama Jaden Barber Shop. Y vamos a ver qué estilo de la banda hip hop y rap utilizan. Y vamos a ver los cortes intrépidos que hacen aquí. Jálense. Oye, mi querido Alex, estamos viendo parte de los cortes que sí son sorprendentes, porque la neta es que este carnal veo que tiene como un rostro, pero no sé primeramente de quién sea. Pues es de Jordan, brother. Lo estamos trabajando, vino el chavo a querer sacar el diseño, hermano. Ajá. Mira, aquí lo tenemos, estamos trabajando con él sin plantillas, así, líricamente, brother. Oye, primeramente me sorprendes porque si eres un buen dibujante. Aquí estamos viendo a Michael Jordan, que trajo el chavo en su celular, la imagen del rostro. Y bueno, no sé si te puedes agachar un poquito, carnalito. Efectivamente. Oye, ¿y todo fue? ¿No sacaste una plantilla previa o cómo fue todo a pulso? Todo a pulso, hermano. Como si estuviera dibujando, literalmente, hermano. Así, dibujando nada más. Ahora, mi querido Alex, ¿cuánto tiempo te lleva a realizar un corte de estos? Depende, normalmente trabajamos de media hora a 40 minutos, ya terminado todo completo, brother. ¿Cómo ves? O sea que hay que meterle velocidad y tener, pues ahora sí que aquí no se puede cometer error, porque si te pasas, pues le dejas un mordidón ahí locochón. Exacto, no, aquí simplemente aparte de velocidad tienes que tener mucha paciencia, hay mucha idea al querer plasmar lo que primero quieres hacer. Primero tienes que plasmar, imaginártelo y ya empezar a hacerlo, bro. Oye, carnalito, a ver, vamos a girarlo por acá. Primeramente, ¿tu nombre? Me llamo Memo. Memo. Ya, bueno, ya ni pregunto, ¿verdad? Porque sería muy tonto de mi parte decirte que si eres fan de Michael Jordan, y creo que sí. Sí, pues me gustan los zapatos y las cosas que hacen, ¿no? Y cómo juega más que nada, sí. Y bueno, que va como con muy el estilo de la onda hip hop, con el estilo del rap. Ahora, ¿realmente qué opinas sobre este tipo de género musical? Pues más que nada es algo nuevo que le gusta a la gente, ¿no? Algo que pues la gente va pasando y se impresionan y pues es algo nuevo que la gente quiere tratar, ¿no? Porque pues más que nada esto no se va a acabar y pues la gente va a querer siguiendo pues algo nuevo, ¿no? Y pues estamos tratando de hacerlo lo más nuevo posible para que pues, no sé, pues más gente pueda venir y pues tratar un estilo nuevo más que nada, ¿no? Ahora, estos dos carnales hay que aclarar, porque va a decir la banda, ay, ¿cómo ya lo conocen? No, pues tú también cortas el cabello aquí, pero ahorita te están haciendo, ahora te toca a ti estar en la silla. Pues más que nada por el diseño, ¿no? Pues cada semana me hacen un diseño diferente y pues él es es una persona muy paciente y muy buena haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y pues más claro. Ahora, también se hacen grecas, se hacen otro tipo de trabajos aquí. ¿Cuáles son los más exigentes, los que más tiempo requieren? Pues normalmente las grecas, brother. Las grecas son los fade. A veces nos toca combinar los fade con grecas agregados. Ya un fade con grecas, o la greca saliendo hasta la barba, pues ya es un poco complicado, pero pues es fácil en cierta forma. Por eso algo estamos en Jaden's. De eso. Pues carnal, te dejamos para que le vayas dando y terminar al carnal. Y nosotros vamos a esperar nuestro turno, porque al igual no nos vamos a hacer unas grecas, pero sí nos vamos a hacer un cortecito, ya que andamos por aquí, ¿no? Aprovechar. Mientras vamos a jugar billar con los carnales que ya están acá, mira. Venga, ve, pásame un taco, padre. Venga. ¿Qué pasó, Rey? Aguántate, espera. Voy ganando, ¿eh? Si pierdes, pagas tú. Está bien. Ahora sí. Ya está. Ahora sí viene la transformación, porque en la noche nos vamos a cotorrear con el son fino. Pero carnalito, redes sociales para toda la banda que quiera hacer estos cortes atrevidos, estos cortes que están a la moda. Claro que sí, la página oficial en Facebook es Jaden Barber Shop. Son dos, y en Instagram estamos como Jaden's Oficial. Ahí a Facebook nos pueden mandar inbox ahí para hacer citas y todo lo que quieran, aquí los atendemos. Ok, y aparte algo muy importante, también nos dicen que dan cursos de corte de cabello. Claro que sí, también a todos los amigos que quieran aprender toda esta onda de la barbería, de las grecas, a todo eso para andar así al 100 con todos, así verse chidos con todos. ¿Estos chavos de rojo qué onda? Todos ellos son alumnos, los de rojo son los que ahorita están aprendiendo con nosotros y pues ya están a punto de salir. Sinceramente, ¿sí tienen tablas?
pues le echan ganas, le echan ganas. Ya está. Aparte podemos encontrar gorras y productos oficiales de Suavecito para toda la banda que pues, quiere el copete más arriba, ¿no? Así es, para todos los que quieren traer su peinado así que les dure, porque luego conocemos a muchos clientes que no se pueden peinar y así. Entonces aquí tenemos todo tipo de pomadas para todo tipo de cabello. Y también los que pues, de tiro ya tienen un desastre en la cabeza, pues una buena gorrita. Pues ahora sí, mi Alex, volteame y nosotros nos vamos a preparar porque Son Fino nos espera en el Imperial al rato. ¡Au! Y continuando con el tema del graffiti y el rap, esta tienda ofrece muchas alternativas, sobre todo para toda la banda que les late esto del graffiti o el muralismo urbano, ya que es uno de los pocos lugares de la Ciudad de México donde podrás encontrar una gran variedad de artículos como válvulas, aerosoles, tintas y colores de marcas especializadas para la cuestión del graffiti. Ya saben, banda, denle rienda suelta a su creatividad y recordándoles siempre que lo hagan en lugares con permiso y respetando los espacios y lugares donde no sea permitido. Recuerden, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ya lo dijo mi querido Don Benito Juárez. Y bueno, bandita, ya por fin llegamos aquí al Imperial, precisamente a disfrutar de Son Fino. Un aplauso, ¿cómo no? Pero ahora sí se los voy presentando de mi derecha hacia la izquierda para que los vayan conociendo por acá. Una Machete. Alma B. Justiniani. La Voz. Ellos Son Fino y la verdad es que es una banda que son la propuesta musical precisamente de nuestro programa del día de hoy. Pero mi querido Justiniani, primeramente platícanos realmente qué es lo que ustedes hacen, qué es lo que disfrutan hacer. Bueno, pues nosotros somos una agrupación de hip hop con soul, R&B. En el disco que estamos presentando que se llama Son Fino, igual salió en octubre. 9 producciones son de mi parte, una de Gundam y hay otros productores invitados. Pero realmente, ¿qué podemos encontrar en este disco? Porque, bueno, yo ya lo escuché, me hiciste el honor de regalarme el disco, pero para toda la banda que realmente no sabe qué es Son Fino, ¿qué vamos a encontrar en este material? Pues bueno, aquí abarcamos temas de todo tipo e historias que nos pasan, y esta mezcla como de hip hop y como de repente soul, R&B, pues resulta ser un poco más digerible. Entonces, si no estás como tan acostumbrado a escuchar rap y hip hop, escúchalo, porque tal vez sí te puede gustar. El estar pensando sobre las letras, el estar componiendo no es fácil, porque la neta la banda ha de pensar que nada más es tirar rimas y no, eso lleva más allá. Claro, no, o sea, a fin de cuentas es una disciplina estar escribiendo, estar diariamente lo que vives, pues de ahí salen muchas historias que uno pues las plasma, ¿no? En las letras. Yo no te puedo decir, oye, no, pues yo escribo todas las mañanas o yo escribo, sino que es parte y parte, es parte inspiración y parte disciplina, ¿sabes? A mí me interesa saber cómo realmente fue que Son Fino se concentró, se organizó, porque creo que algunos ya se conocían, invitaron a algunos carnales a sumarse a este proyecto y bueno, hasta el día de hoy ha resultado. Claro, pues sí, en un principio estábamos a Voz y yo, luego Alma B se integró al grupo y le dio un giro. Que tener la parte femenil. Claro, sí, le dio un giro así bien chido al proyecto, porque pues se aterrizó más, ¿no? En lo que es vivencias, una onda súper soulful, y el Machete, quien es un DJ ya que lleva más de 10 años igual en las tornamesas, pues se agrupó y como tal, ¿no? O sea, embonó el grupo porque la experiencia de él se sumó con lo que nosotros ya traíamos, y pues es lo que creemos, que somos una agrupación que sabemos hacia dónde vamos y sabemos qué queremos contar. Y bueno, ¿dónde podemos escuchar más de ustedes? ¿Dónde los vamos a poder encontrar? Bueno, las redes sociales,
En Facebook y en Twitter estamos como Somos Son Fino, así todo juntito, Somos Ok. Son Fino. También estamos en Instagram y de repente en Periscope como Son Fino así solito. Y la música también la pueden encontrar pues prácticamente en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Bandcamp, ya. Así bueno, no hay Van- pretexto, no hay pretexto. Y bueno, bandita, nosotros nos vamos a quedar a cotorrear y a escuchar un poco de esta gran banda que es Son Fino, porque los vamos a disfrutar aquí en el Imperial. Y nosotros nos despedimos en @21. Carnales, escríbanos a través de las redes sociales todo lo que quieran opinar sobre el programa y sobre las propuestas musicales que ustedes quieran escuchar. Pues bueno, aquí solamente por Capital 21. Y nos despedimos con Son Fino, un aplauso. ¡Vámonos! El ritmo de esta vida, cueste lo que cueste y valga lo que valga, valga lo que valga, porque Son Fino está en la casa, familia. Ya sabéis quién llega. Cuando se trata de rapear hay mil historias que contar de interés. Me falta tiempo, calma y paciencia para contarles cómo es que llegué a ser el 3. Se siente bendecido, tengo salud, amigos, amantes y enemigos. Un trabajo que llenó los bolsillos de dinero. No quiero sonar fresco, mucho menos fúnebre. Lo mío es lumbre que incinera, convirtiendo a tus sueños e ilusiones en tus peores pesadillas. No se me exija hacerlo falso como muchos y me parto el coco por hacerlo con estilo propio. Comandante de la vida suicida a más de 180 en la motora. Cuando se trata de rapear una locomotora que destroza la consola en rima, verso, flow y prosa. Ella se queda sola y ya no espera mis llamadas. Mamá ilumina mis mañanas y mi cama extraña ya mis sueños. Porque duermo poco y compongo el resto de la noche. Podría empeñarle mis entrañas a quien fuese por hacer de este mi único trabajo, siempre y cuando haya buen billete de por medio. Hablando serio, no hay definición para el concepto del Son Fino. Somos rappers, somos padres, somos hijos, somos quien vino a prenderle fuego a su puto juego de segunda división. Lo que es amor a la playera, no cómo hacer para llegar al fin de la quincena. Cuando se trata de rapear somos la mala suerte de los rappers de la escena. Mira quién Ya sabéis llega. quién llega. Son Fino se llama, Son Fino suena. Y el machete está en los cortes,